Inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Camino al Cero Daño. En esta noche, un tema que está rodando mucho por las redes y posiblemente hay una información no muy objetiva en eso. Por eso creemos importante traer este tema al día de hoy y vamos a hablar precisamente sobre el virus del Nipah, algo que se está tornando como alerta, alarma, no sabemos. Y ustedes saben que las redes a veces transmiten información que no es muy real o muy objetiva. Para eso tenemos un invitado muy especial esta noche, al doctor Camilo Vivas Becerra. Doctor Camilo, bienvenido a nuestro programa Camino a Cero Daño. Buenas noches, Gilberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un placer estar con toda la audiencia. Qué deliciosa la invitación a este espacio. Gracias, Camilo, por aceptar la invitación y por acompañarnos esta noche. Lo presento, Camilo Vivas es un médico laboral, es especialista en seguridad y salud en el trabajo, tiene un magíster en gerencia de industrias de HCS y lleva más de 25 años de experiencia generando entornos saludables para las personas. ¿Y quién más que un profesional del área de la salud que ha estado en esos entornos saludables para las personas que nos aclare temas que hoy en día están creando mucha controversia, como es el virus del Nipah? Entrando ya en tema, doctor Camilo, cuéntenos a la audiencia, a los que nos ven, los que nos escuchan, ¿qué es eso del virus del Nipah y por qué es relevante hoy en día para nosotros? Bueno, Gilberto, pues te voy a responder al revés. ¿Por qué es relevante hoy para nosotros? Este tema salió de alguno de nuestros clientes que nos consultó hace unos días. Oiga, por ahí he estado leyendo que el virus del Nipah, que si puede haber una nueva pandemia, posterior a la pandemia de hace unos años, pues digamos que la sociedad se ha vuelto como un poquito insegura e indecisa en el manejo de estos temas. Y por supuesto me puse a investigar, a leer y a revisar al respecto. Y lo que encontramos básicamente es que el virus es un virus que se llama un virus zoonótico. Para entenderlo, básicamente es un virus que vive en animales, que enferma a los animales, pero que se puede transmitir a las personas. Eso es básicamente el virus del Nipah, pero tiene una particularidad especial y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha identificado como una posible amenaza endémica. ¿Por qué? Porque se transmite igual que el virus del COVID, de animales a personas, y porque puede tener una transmisión persona a persona. Y adicional a eso, tiene una alta severidad en la posibilidad de muerte, que puede llegar entre el 40 y el 70% de los casos. Entonces, esto es básicamente lo que es el virus del Nipah. Se ha presentado en los últimos años, porque no es algo nuevo, desde casi los últimos 25 años, pero sobre todo en 3 países de Asia, lo que es Indonesia, lo que es India y lo que es Malasia principalmente. Ok, doctor, nos queda muy claro, pero específicamente tocó ahí el tema de la transmisión, específicamente cómo se transmite ese virus de Nipah. Ok, perfecto, Gilberto. Entonces, primero que todo, como el virus es un virus de animales, el virus se transmite entre animales a través de las sustancias producidas por la parte respiratoria. Es un virus que entra a nivel respiratorio principalmente. Entonces se puede transmitir por el moco de los animales, por las heces de los animales, por la orina de los animales. Principalmente su reservorio y su animal principal es un murciélago que come frutas o un zorro volador, se llama así vulgarmente, y este animal puede, como come frutas, puede dejar sus heces o sus excrementos en frutas que ingieren principalmente cerdos o caballos, y estos son los reservorios secundarios. Entonces esa es la segunda modo de transmisión entre el murciélago y el animal o reservorio intermediario,
Y la tercera es cuando comemos la carne de estos animales, principalmente el transmisor a los humanos es el cerdo. Entonces, cuando comemos carne infectada por cerdo, nos podemos contagiar. Por cerdos, por supuesto, que no están cumpliendo con los requisitos sanitarios, hablando en este caso en los países en que se ha presentado la enfermedad. Entonces, estos son los tres mecanismos: murciélago a murciélago, murciélago a otros animales y otros animales a humanos. Ok, queda muy claro la forma que se transmiten. Cuando una persona ya llega a tener este virus, ¿qué síntomas presenta? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el ser humano cuando tiene ya el virus del Nipah? Ok, Gilberto, entonces normalmente puede tener uno cefalea. ¿Qué es cefalea? Es dolor de cabeza, fiebre, vómitos, y luego puede dar un proceso aún más severo que se llama eh, una infección del sistema nervioso central viral, que eso se llama una encefalitis, es una inflamación del cerebro, y esta es la patología que produce los daños más severos y se acompaña básicamente de vómitos severos, dolor de cabeza muy fuerte, fiebres muy altas y luego, como lo hablábamos inicialmente, una mortalidad cercana al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega a dar encefalitis, 7 de cada 10 pacientes fallecen. Esto es una mortalidad bastante alta. Ok, esas cifras son parte de lo que también he visto que ha rondado por redes sociales, pero ¿qué tan recientes han sido esos brotes del virus Nipah hoy en día? Ok, Gilberto, entonces lo primero que todo es que esto no es un virus nuevo. El virus Nipah se identificó por primera vez en un brote en humanos en 1998. Es decir, ya tenemos cerca de 28 años con el virus Nipah circundando. Y estos brotes se han venido presentando. Ese primer brote fue un brote grandísimo. Hubo casi 105, 106 fallecidos en esa época, pero se ha venido presentando cada año, cada 2 años, ya en menores cantidades, porque ya se empezó a identificar cuáles eran las causas de la transmisión del virus. Realmente para este virus no hay una vacuna, no hay un tratamiento, entonces lo que hay es que hacer manejo preventivo. Entonces ya se conocieron las causas, ya se conoció cómo es la transmisión, entonces todas las medidas para garantizar un ganado, ya sea en este caso porcino seguro, es la principal medida que hace que estos brotes que se han venido presentando nuevamente y únicamente en esos países de esa zona de Asia, cada vez sean menos severos y con menor frecuencia. El último brote se presentó a finales del 2025 y precisamente eso hizo que ese brote pues crearan nuevamente como las alarmas y estas cosas que ronronearon en redes sociales a finales del año pasado y a principios de este año. Ok, nos queda claro, ¿eh? Y quiero también la siguiente pregunta para dar claridad, porque es algo que también se ha especulado en redes sociales. Hoy en día sabemos que nuestro país, principalmente unos departamentos de nuestro país, están sufriendo unas inundaciones muy severas. Y parte de lo que se habla en ciertas redes es que eso lo vuelve muy vulnerable, que puede generar entonces los brotes en esas zonas en el momento en que baje el caudal y una serie de cosas que se vienen diciendo. ¿Cuál es el riesgo real para Colombia o en general para Sudamérica, hablando del virus del Nipah? Ok, Gilberto, en efecto, lo que tú dices es cierto. Realmente cuando hay este tipo de situaciones, no solo inundaciones, sino también sequías, cambios climáticos y otros problemas a nivel ambiental en un país o en una región, se pueden presentar infecciones por diferentes causas y se pueden presentar de una manera mucho más fácil. Sin embargo, en el caso del virus Nipah para Latinoamérica y en particular para Colombia,
digamos que esta probabilidad no existe a la fecha y no está identificada por varias razones. La primera, porque el virus no se ha identificado fuera de la zona de Asia que mencionamos, fuera de Bangladesh, fuera de India, fuera de Filipinas. Lo segundo, porque no hay un permanente tráfico o permanente importación de ganado de esa zona y mucho menos ganado porcino. Y lo tercero, porque estos brotes han sido claramente identificados y controlados pues por las organizaciones sanitarias internacionales y locales que están en la zona asiática. Entonces eso nos garantiza, por lo menos por ahora, y esperamos que sea así por mucho tiempo, que no vayamos a tener un brote de Nipah en América. Excelente. Yo quiero resaltar cosas que se han dicho acá precisamente porque el objetivo que tenemos con este programa es hablar las cosas reales, concisas. Por eso hemos invitado a un experto como es el doctor Camilo Vivas para que nos hable la realidad. Y quiero resaltar cosas que se han dicho hasta este momento. Una, no es un virus nuevo como el COVID que surgió y expandió. Se está hablando que es un virus que viene de 1998, nos acaba de confirmar el doctor. Y es un virus que prácticamente se ha movido en países como Filipinas, India, Bangladesh, es decir, no ha llegado acá. Ahí podemos, digamos, bajar esas alarmas y cuando ustedes observen informaciones que pasan por las redes sociales, ustedes ya pueden tener una veracidad de acuerdo a esa información de decir qué es real y qué no. Lo que se está hablando acá, como bien en la introducción lo decía el doctor Carlos Vivas, es producto de la investigación, del seguimiento, del control referente a lo que pasa con este virus. Y lo digo porque inclusive mis hijos estuvieron hace un tiempo, mi hija principalmente, por allá en Santander estuvo en una cueva donde hay murciélagos, los guácharos. Entonces ella también dijo, ay, cuando leyó algo de esto, dijo, yo estuve allá y allá había murciélagos, ¿qué tal que esté yo contaminada? Entonces, mire cómo la información se va desvirtuando y se van generando falsas informaciones que pueden llegar a entrar en un caos. Entonces, vuelvo y recalco, no es un virus nuevo, es algo que viene desde 1998 y es un virus que se ha rotado, de acuerdo a lo que nos comenta el doctor Carlos Vivas, en países como Filipinas, India, Bangladesh, y que prácticamente aquí en Colombia, por las medidas de control, por los registros de virus que se tienen y todos los controles que se tienen, la importación también, la no importación más bien de estos cerdos y demás, todas esas barreras han impedido que precisamente ese virus migre o llegue, inclusive, no hablamos de Colombia, de Sudamérica. Y ahí concluyo en otra cosa que también leía y que es fundamental recalcarlo. Las zonas, decía el doctor Carlos Vivas, sí, la sequedad o las inundaciones cuando baja el nivel del agua, pues sí es, digamos, propenso, pero llevamos a que esos controles de barrera que se tienen, el virus no ha llegado aquí. Es decir, podemos concluir, hay un riesgo muy bajo, tendiendo al mínimo o al nulo, de que en estas zonas de inundación, donde en estos momentos está bajando el nivel del agua, sea propenso realmente a este tipo de virus. No sé si lo concluí hasta el momento en lo que llevamos bien, doctor Carlos. Por ahora, sí, básicamente la conclusión es esta. Sin embargo, sí es muy importante tener en cuenta que lo primero para cualquier peligro, y tú como experto en riesgos y peligros, es conocerlos e identificarlos. O sea, es fundamental que como país, como sociedad, como empresas o como personas, siempre estemos enterados de los riesgos potenciales y creemos que esta es la importancia de esta invitación que hoy nos hace ASONAP para este proceso, porque la comunidad debe estar enterada de todo y tener un conocimiento, además un conocimiento completo y responsable de los temas. Eso es lo primero. Lo segundo, no olvidemos que hay animales que son migratorios también, que a la fecha no se han identificado fuera de la zona,
pero podemos tener migración de este tipo de murciélagos o zorros voladores, y por lo tanto identificar esas posibles síntomas que se nos presentan o se nos pueden presentar, pues es un factor importante a la hora de reportar o de informar al respecto a un médico tratante, a una EPS o a una IPS que nos pueda atender en un momento dado. ¿A qué me refiero? Si yo identifico que estuve, por ejemplo, en una cueva como la que tú nos cuentas, estuvo tu hijo, pero posterior a eso, tuve fiebre, malestar, cefalea, vómito, pues yo puedo consultar a mi médico y comentarle lo que me pasó con una información relevante previa que tiene que ver con la exposición a heces de murciélagos. No olvides que en todas estas cuevas las heces de los murciélagos caen en el piso y uno las está respirando, esos fomites, y las está tocando y palpando permanentemente, y eso puede hacer que yo, de una manera difícil, absorba esos virus. Y por otro lado, ¿qué es otro tema relevante? Hablando de pandemias, por ejemplo, ¿por qué a esto no se le ha nombrado una pandemia aún? Primero porque hay un tema importante para que algo se considere una pandemia, aparte de que en todo el mundo, pero sí se requiere una característica especial del virus o la sustancia infecciosa que genere la pandemia, y es que se transmita muy fácilmente de persona a persona. Y este mecanismo tiene una baja tasa de transmisión. No es como cuando hablábamos del virus del COVID, que te hago una pequeña corrección, Gilberto. El virus del COVID no era un virus nuevo al momento de la pandemia. Era un virus que ya había aparecido relativamente previo a la pandemia. Pero lo que sí se requiere en ese caso, y usted recuerda que por eso es que nos dejaban metros de distancia, tapabocas, es porque la transmisión persona a persona en el virus del COVID, que ocasionó una pandemia, era de una transmisibilidad muy alta. Es decir, yo te transmitía muy fácilmente el virus. Mientras que este virus no ha ocasionado problemas mayores a nivel mundial, gracias a eso, a que la transmisión persona a persona no es tan fácil. Y el mecanismo de contención que se hizo o que se ha realizado en estos brotes epidémicos que se han presentado en los últimos años, se ha controlado fácilmente, desafortunadamente, eliminando millones de cerdos que son los que transmiten la infección. Entonces, cuando ellos identifican el brote, identifican el lote de cerdos de donde está saliendo la infección, lo que hacen es eliminar esos cerdos. Y así limitan la infección a donde se está presentando. ¿Ok? Perfecto, perfecto, doctor. Tengo una inquietud a nivel global, a nivel mundial, supongo yo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué medidas de prevención están tomando con respecto a los países afectados? Perfecto. Lo primero, lo más importante, vigilancia epidemiológica. Este virus ya está informado a nivel mundial, es decir, las instituciones de salud en todo el mundo. En este caso hablemos del Instituto de Medicina de Colombia, pues por supuesto, y del Ministerio de Salud, ya están enterados del virus y lo mantienen en sus virus en vigilancia. ¿Por qué? Porque cuando haya sintomatología, deben hacerse unas pruebas, una identificación, y en caso necesario tienen que avisar como un virus especial. Adicional, pues por supuesto, las restricciones que se deben hacer a comercialización de este tipo de elementos, leamos frutas y sobre todo carnes que vengan de países que tengan posiblemente esa infección, es decir, importaciones seguras de carnes que vengan sobre todo de esa zona de Asia, aunque como les comenté inicialmente, Colombia particularmente no importa ese tipo de vacunas. Y por otro lado, pues se está trabajando fuertemente en el desarrollo de medicamentos y sobre todo de vacunas para la prevención de
de la transmisión y de la infección primaria en humanos del virus. Eso lo comentaba y quería retomarlo. Comentaba que al momento no hay una vacuna, pero sí se está trabajando en esos momentos en el desarrollo de una vacuna, ¿sí? Sí, se está trabajando básicamente porque como es una infección tan importante en esa zona del mundo, pues esto ya en una ocasión, en un solo brote, ocasionó más de 300 casos graves y más de 100 muertes. Esto es un tema para para un solo brote infeccioso es un tema bien importante y crear una vacuna que disminuya ese posible daño y esas muertes, que además no fue solo esa ocasión, ya hemos tenido muertes posteriores año tras año por el virus que han sido mitigadas a través de otros mecanismos, pero si llega a pasar algo como una migración masiva, por ejemplo, del zorro volador de esa zona, eso podría tener una incidencia mucho mayor, o si llega a pasar una mutación del virus que ocasione que su transmisión persona a persona sea mayor. Esto se puede dar, esto son cosas de la evolución y los virus, al igual que las bacterias y al igual que otros microorganismos, pues lo que hacen es evolucionar para perdurar en el tiempo. Entonces, precisamente por eso se ha tratado de generar un proceso de vacunación que aún no está listo, desafortunadamente. Perfecto. Y aquí entonces quiero resaltar algo también que a veces sale en redes. Si usted le llega el aviso diciendo que le van a vender la vacuna, resulta que a hoy no existe una vacuna. Como lo acaban de confirmar aquí el doctor, están sí trabajando en sacar la vacuna, pero si a usted le llega el avisito ahí por las redes sociales, tanta plata por la vacuna, es falso. Yo considero que en el momento en que ya salga la vacuna, pues va a haber un anuncio oficial por parte de, no sé, la Organización Mundial de la Salud, los entes diciendo que ya existe la vacuna, pero a hoy no existe. Resalto Así esto es. porque es parte de lo que a veces sale en las redes sociales y fundamentan esas falsas noticias, por decirlo así. Puede ser un buen negocio. Puede ser un buen negocio, sí, sí. Bien, independiente, hablando ya, digamos, de lo que es propiamente la vacuna del Nipah, aunque también da lugar a este virus, perdón, al virus del Nipah, aunque también da oportunidad a este virus. ¿Qué prevenciones debemos tener nosotros, independiente, generalicemos lo que sean virus o que puedan dañarse? Inclusive, vuelvo al área de emergencia y desastre que tenemos en Colombia, que muchos están diciendo, ahorita va a salir una serie de enfermedades y todo con la baja, cuando se sequen las áreas que están inundadas. ¿Qué podemos hacer para prevenir un contagio en general? Ok, perfecto. Pues primero que todo, estamos en una situación muy crítica. Hay zonas del país totalmente inundadas y en el proceso van a venir una serie de situaciones dadas principalmente por una cosa que llamamos vectores. ¿Qué son los vectores? Son esos animalitos que normalmente nos traen la infección. La mayoría de virus son transmitidos por mosquitos y zancudos. La gran mayoría de virus. Este en particular, el del Nipah no, pero la gran mayoría sí. Por lo tanto, pues es muy importante evitar y tratar de quitar el proceso de aguas estancadas, tratar de evitar el consumo de frutas que estén en mal estado o que hayan sido mordidas previamente. Ahí sí me refiero en particular a zoonosis transmitidas, eh, sobre todo por murciélagos. ¿Por qué? Porque ellos muerden y normalmente la fruta cae al piso y uno la va a consumir o cogida del árbol y muy posiblemente esté infectada con saliva o heces del murciélago, entonces toca evitar. Y eso es parte de la educación que están haciendo en las zonas de Asia donde se está dando este tema. Tratar de consumir carnes de buen origen, de origen certificado. Usted sabe que hay un comercio ilegal de carnes, al igual que hay comercio ilegal de muchas otras cosas en el mundo. Entonces, como nos pueden traer, al igual que algunas cosas muy económicas de una parte, pues también podría llegar carne muy económica
de zonas de infección. Y si consumimos esa carne, pues nos podemos infectar. Entonces hay que desconfiar de carnes que sean excesivamente económicas, desconfiar de sitios de venta donde de pronto no podemos garantizar el origen. Por otro lado, tratar siempre, a pesar de que en estas zonas es más difícil, de tomar y consumir aguas en buen estado, aguas hervidas o aguas que sean potables. Y por supuesto, adicional a eso, el lavado de alimentos, frutas, de manos y evitar el contacto persona a persona con personas con procesos virales como gripes o similares, porque esto puede tener un comportamiento inicial también similar a un proceso viral común y corriente. Ok, doctor. Bien, resalto entonces eso sobre todo para las personas que están en esas áreas de emergencias y principalmente son esas buenas prácticas de higiene, ¿no? El lavado de manos, el lavado de las frutas, consumir alimentos en buen estado. Sucede que pues la gente recolecta mercado y todo para enviar a las zonas de emergencia, pero no hay una custodia de pronto de refrigeración buena si el producto es refrigerado o de contenedor y entonces llegan frutas, verduras en mal estado que posiblemente por atacar el hambre vamos a producir un daño mayor causando una enfermedad. Importante también y resalto lo que comentaba de los vectores, esos mosquitos, esos insectos pequeños que prácticamente se crían en los charcos que llamamos nosotros popularmente, en esas aguas ahí acumuladas. Y pienso que la primera recomendación en esas áreas es que a medida que va bajando el agua, traten de que esos charcos no permanezcan, ir barriendo y a medida que va bajando, ir secando como donde está seco para evitar que se creen esos mosquitos, estos vectores llamados técnicamente. Y la voz de tranquilidad de que la probabilidad de que este virus del Nipah llegue a Colombia o a Sudamérica es muy bajo. Así Por es. las barreras de control, que ya nos explicó aquí el doctor, que se tienen en cuanto a exportación de carnes y al mismo manejo del virus que hemos aprendido. Sí, vea la diferencia que nos comentaba el doctor con respecto a cómo se transportaba el virus de hombre a hombre del COVID a cómo se transporta este y por eso de pronto ha estado ahí como encerrado en estos países que nos hablaba de Filipinas, de India, de Bangladesh y se ha como consolidado en esos países y no ha migrado más allá. Así Tenemos es. también un parte de tranquilidad que la Organización Mundial de la Salud está encima de eso, haciendo controles y que países como el de nosotros pues también está también realizando monitoreo en sus registros de la región y todo, pues controlando de que en ningún momento vaya a llegar el virus a esta parte de acá. Me parece importante resaltar esto, también dar esta información que vuelvo y repito, es objetiva, es real y que derrumba de cierta parte cosas que vemos en nuestras redes sociales. Doctor Carlos, unas últimas recomendaciones ya para cerrar el programa. No, a este respecto yo creo que ya hemos hablado muchísimo. Por favor, siempre ilustrarse, no creer todo lo que dice el Internet. Desafortunadamente el Internet es una herramienta muy útil, pero al igual que trae cosas muy buenas, muy educadoras y muy formativas, trae otras que no lo son tanto. Siempre ir a una fuente fidedigna. Y yo voy a hacer como hacía un amigo que siempre iba a mi casa y lograba que yo lo invitara otra vez. Le dejo en la espinita una cosa que sí es una realidad y es el sarampión. Cuando su merced quiera, podemos volver a hablar un poquitico sobre algo que en Colombia ya es un tema importante y es este sarampión. Claro que sí, doctor Camilo, y ahí le cojo la invitación. Doctor Camilo Vivas Becerra, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por tener la oportunidad de compartir sus conocimientos, sus experiencias en toda esta investigación de lo que es algo muy relevante como es el virus del Nipah. Muy agradecido por llevar verdad sobre eso a la comunidad. Muchas gracias, doctor Vivas, por estar con nosotros. A ustedes por invitarme y muy amables. Qué rico estar acá.
Y ustedes nos vemos dentro de 8 días en un programa más de Camino al Cero Daño. Nos vemos en 8 días. Feliz noche a todos.